En esta ocasión, quiero compartir contigo una reflexión sobre 3 elementos importantes: los dilemas éticos, los sesgos y la diversidad. Resulta curioso la mezcla, pero está conectado. Espero convencerte. Lo primero que hay que hacer cuando se utiliza inteligencia artificial generativa, yo creo que podría ser el titular de cualquier uso responsable de inteligencia artificial generativa o casi de cualquier herramienta tecnológica, es que es necesario utilizarla con el espíritu crítico activado. Es necesario, en el caso de la inteligencia artificial generativa, es imprescindible una revisión crítica del resultado que conseguimos con la inteligencia artificial generativa con su uso. No nos debe bastar, como universitarios que somos, con sorprendernos con lo bien que redacta o lo bonita que ha quedado la imagen que le he pedido, sino que tenemos que analizar con espíritu crítico eso que hemos conseguido. Ya hemos visto en el video anterior que conviene o es imprescindible que cumpla la ley, que cumpla las recomendaciones, las normativas al respecto, esa de derechos de autor, de derechos de cita, etc. Eso debemos cumplirlos sí o sí. Y la inteligencia artificial generativa puede no hacerlo bien a la primera, con lo cual nos toca a nosotros ajustar. Pero además, debemos revisar críticamente los pros y los contras de esa solución propuesta. Pero podemos aprovecharnos de la inteligencia artificial generativa en muchas cosas. Tiene algunas capacidades que nos resultarán muy útiles. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa cada vez más es multimodal, es decir, admite entradas del prompt. La entrada con la que interactuamos con las herramientas no tiene por qué ser solo de texto, sino que pueden ser de multimedia, puede ser audios, pueden ser videos, pueden ser imágenes o puede ser texto, o una mezcla de todo eso. Y la salida también. Eso nos permite como docentes el poder entregar a nuestros estudiantes herramientas de aprendizaje multimodales, también sin necesidad de un gran esfuerzo por nuestra parte. Si somos de los que les gusta escribir unos apuntes fantásticos, podemos entregarle al estudiante esos apuntes fantásticos que siempre hemos hecho, y además ahora podemos convertir con muy poco esfuerzo esos apuntes, o ellos podrán convertir esos apuntes en un audio o en un video, o tal vez en una infografía, que tal vez para alguno de nuestros estudiantes resulte más cómodo en un momento determinado. Y esa es una forma de aprovechar la inteligencia artificial generativa, y es conseguir que distintos estilos de aprendizaje o distintos entornos de aprendizaje. Podemos tener estudiantes que viajen en transporte público mucho tiempo y allí no pueden leer con facilidad un texto, pero se pueden poner unos auriculares y escuchar ese mismo texto locutado por una inteligencia artificial generativa, con lo cual permitimos abrir espacios personales de aprendizaje y para conseguir una mayor diversidad en los puntos de acceso al conocimiento y, por lo tanto, podemos hacer que los estudiantes tengan más facilidad de encontrar espacios y entornos de aprendizaje. Otro de los temas muy importantes es la aparición de dilemas éticos, de dilemas. No es que sea específico de la inteligencia artificial, no aparecen dilemas éticos en el uso de la inteligencia artificial generativa que no existieran ya. Lo que ocurre es que los ponen como más de manifiesto o algunos los potencia. Pero primero me gustaría reflexionar sobre qué es un dilema ético, porque tenemos la impresión, si no somos precisos con el lenguaje, podemos caer en la tentación de dejarlo todo de una manera difusa, y eso no es una buena estrategia docente y no es una buena estrategia universitaria. Entonces, un dilema ético no es una pregunta difícil, no es una situación complicada y ya está. Los dilemas son siempre complicados, es cierto, pero no una pregunta difícil sobre un tema no supone un dilema, supone una dificultad. Entonces, ¿qué es un dilema? Pues para definir un dilema, una propuesta que hago y que voy a utilizar en el resto del vídeo, es primero pensar que existen unos principios éticos que son aquellos elementos que consideramos que deben gobernar. Un comportamiento ético, una conducta ética. A esos principios éticos les vamos a llamar valores. Entonces, una colección de valores, nuestros valores son aquellos que gobiernan y controlan nuestra conducta ética. Un dilema, entonces, lo podemos definir como una situación en la que se entran en conflicto dos o más de esos valores. Por eso es difícil, porque nos obliga a priorizar un valor respecto a otro, o a otros. Un dilema, o sea, un valor de esa colección de valores frente a otros. Y esa decisión no depende solo de los valores. No es que haya valores de primera y valores de segunda, sino que esos valores que entran en conflicto en una situación me obligan
a tomar una decisión, priorizando un valor por el propio valor y por la circunstancia en la que se ha producido el dilema. Así es que probablemente, en otra circunstancia, un dilema con los mismos valores, cambiando las situaciones de contorno, la decisión puede ser otra. ¿Y qué dilemas podemos encontrarnos en el uso de la inteligencia artificial generativa en la docencia? Bueno, pues son muchísimos. La verdad es que prácticamente sería inabordable, pero vamos a poner como 3 ejemplos para ilustrar el asunto. 1. Le vamos a llamar dilema sobre la autoría. Bien, tenemos 2 principios, 2 valores. Uno es que quiero que mis estudiantes aprendan con lo mejor, las mejores herramientas que tengan a su disposición, y probablemente algunas de esas herramientas sean herramientas de inteligencia artificial generativa porque son ahora mismo muy buenas haciendo muchas cosas. Puede que sean las mejores en algunos elementos. Y entonces tengo ahí un valor, que es que mis alumnos aprendan con lo mejor. Y tengo otro valor, que es que necesito asegurarme de que el estudiante ha aprendido lo que demuestra lo que me entrega. Es decir, si un estudiante me entrega un informe, un trabajo, un proyecto de 10 sobre 10, necesito asegurarme de que el estudiante ha aprendido, ha adquirido las competencias y los conocimientos de 10 sobre 10 para haberlo hecho. Y eso con inteligencia artificial generativa puede no estar tan claro, porque puede haber utilizado de una forma poco responsable, poco ética, poco correcta la inteligencia artificial generativa para entregarme un trabajo de cosas que no ha aprendido. Y entonces, ahí tengo un dilema, les dejo usarla y tengo este riesgo. O le prohíbo usarla y entonces primo la capacidad de saber que ha aprendido lo que me entrega, pero limito el uso de herramientas buenas. Un segundo dilema de ejemplo sería lo que podemos llamar el dilema sobre el conocimiento implícito. La idea, por poner un ejemplo no universitario pero muy sencillo, es que tenemos tendencia a colocar los conocimientos de cualquier materia en una especie de orden secuencial. Primero hay que saber esto, luego esto otro, y así. De manera que, por poner un ejemplo, si alguien sabe dividir y le pongo una división y me hace una división y la hace correctamente, asumo, sin habérselo preguntado, que de forma implícita sabe sumar, restar y multiplicar. Y entonces lo que hago es, muchas veces, diseñar actividades para que el estudiante me demuestre un nivel de competencia y de conocimientos que para mí es el adecuado para superar mi materia. Asumiendo que si lo hace bien en ese nivel de competencia y ese nivel de conocimientos, es que ya sabe de manera implícita todo lo anterior para llegar ahí. Pero ¿qué ocurre? Que con inteligencia artificial generativa un estudiante puede aprender, o al menos de alguna manera, o aparentar haber aprendido ese nivel de competencia que yo estimo como objetivo, sin haber realizado las acciones o los conocimientos, o haber adquirido las competencias previas implícitas para llegar a ese conocimiento. Y eso es un problema. Ahí tengo un conflicto. El tercer dilema podríamos llamarle dilema sobre el tiempo. Hay muchas tareas que queremos que nuestros estudiantes sepan hacer. Sabemos que necesitan saber hacer eso, pero además necesitan saber hacer eso en un tiempo determinado, o bien asumimos que esa tarea va a llevarle un tiempo. Por ejemplo, por seguir con el ejemplo de la aritmética básica. No nos es suficiente para decir que un estudiante sabe sumar el que sepa hacer una suma de 2 números, de 3 cifras cada número, si le cuesta 1 hora hacer esa sumación. Perdona, pero no sabes sumar porque es demasiado tiempo para una suma como esta. Y otras veces es que, en el proceso, o sea, el hacer una acción requiere, o asumimos que requiere un tiempo, porque hay que hacer una serie de tareas previas para llegar a completar la tarea. Y en ese proceso de hacer esas tareas previas se produce el aprendizaje que creemos valioso, porque la perseverancia es un valor que queremos poner ahí. Por ejemplo, preparar muestras de tejido para ser vistas en un microscopio. La propia preparación de la muestra ya tiene un conocimiento que estimamos importante para un determinado tipo de estudiantes, justo aquellos que van a usar los microscopios para detectar cosas relacionadas con salud o con otras disciplinas. O bien, la realización de maquetas o de prototipos donde la propia construcción implica un aprendizaje. Ahora, con herramientas de inteligencia artificial generativa, puede ser que esos tiempos se modifiquen y se hagan muchas cosas que antes requerían un tiempo más grande. Ahora requiere un tiempo más pequeño, porque llegan más deprisa al final.
y eso hace que la calibración de los tiempos de estudio sea diferente y sea más difícil. Estos son 3 ejemplos de dilemas, y nosotros deberemos tenerlo en cuenta para hacer un uso responsable de la inteligencia artificial generativa y para enseñarle a los estudiantes a hacer un uso responsable de inteligencia artificial generativa, debemos tener conciencia de eso. Para poder hacer eso correctamente en nuestro trabajo, decirles a los estudiantes cómo usar correctamente la inteligencia artificial generativa y asumir y tener en cuenta estos dilemas y otros. No nos queda otra que hacer lo que estábamos haciendo ahora, que es aprender a utilizar la inteligencia artificial generativa, aprender a identificar sus posibilidades, cómo influye en el tiempo, cómo influye en el conocimiento implícito, cómo influye en las herramientas para encontrar quién es el autor de cada cosa, etcétera, y sus posibilidades. Hasta dónde puede profundizar en una materia ahora que la inteligencia artificial ha reducido el tiempo de algunas tareas. Ese tiempo lo puedo utilizar, puedo decirle al estudiante que lo utilice para aprender más, que antes no me daba tiempo o no podía pedírselo porque acababa demasiado pronto mi materia, etcétera. Eso me obliga a aprender. Debo reflexionar cuando estoy aprendiendo, no solo en el uso correcto, sino que en todo el rato, como decíamos ya con el espíritu crítico en activo, intentar encontrar o prever posibles usos inadecuados de esas herramientas y una vez identificado un posible uso inadecuado, intentar descubrir qué efectos tendría ese uso inadecuado en el aprendizaje, qué efecto tendría ese uso inadecuado en el sistema de calificación de mi asignatura. Ojo, cuando decimos uso inadecuado, no solo decimos uso inadecuado por parte del estudiante, sino también identificar qué usos serían inadecuados por mi parte como docente. Existen usos que no respetan los derechos de autor, que no respetan la legislación, que no respetan el derecho de cita, que son inadecuados por mi parte. Y esos tengo que identificarlos también e intentar, por supuesto, evitarlos y calibrar cuál sería el impacto en el aprendizaje de mis estudiantes. Una vez identificado todo esto, seguro que me toca al menos revisar y casi seguro que modificar muchos elementos relacionados con mi docencia y con mi sistema de evaluación. Por ejemplo, los resultados de aprendizaje. Ahora seguramente debo redactarlos para que tenga en cuenta que el estudiante va a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para conseguir esos objetivos. Y probablemente podré poner unas competencias, o deberé ajustar las competencias y las habilidades que creo que mi estudiante va a alcanzar y evaluarle esas que va a alcanzar, utilizando inteligencia artificial generativa y no las que alcanzaba antes de que existiera. Y eso significará, seguramente, modificar elementos de mi sistema de evaluación, que es lo que veremos en el próximo vídeo.